Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como estarán viendo en el título del video, me gustaría hablar de la Masía, la que para mí es la mejor academia de fútbol. Y a continuación voy a dar mis argumentos de por qué creo que lo es. Y bien, la Masía, para hacer una breve introducción, yo no quiero ganar un premio solo porque la Masía es la mejor academia del fútbol. No estoy diciendo que ya por esto el Barça es un club exitoso. No. Sin embargo, sí es muy importante para los éxitos del club. Esto es como la posesión del balón. Hay quien dice, no, la posesión, eso es absurdo, ¿para qué querés la posesión? Yo lo que quiero es ganar. Perfecto, todos queremos ganar. Pero para ganar en el fútbol tenés que hacer goles y para hacer goles necesitas la posesión. Claro, podés hacer goles sin posesión, que son los autogoles, pero no podés crear autogoles eh, tan fácilmente como si creas los goles. Los podés crear a través de una presión alta, cuando el portero está por salir, o errores que lo obligas al defensor a hacer, por ejemplo, a jugar hacia atrás de forma rápida, pero claro, ¿cuántas veces sucede eso? O sea, no sé, será un gol entre, eh, bueno, no sé cuándo fue la última vez que el Barça subió el marcador por un autogol, no estoy seguro, pero será un gol cada 600 goles, no lo sé, pero es muy poco, entonces, si querés ganar necesitas hacer goles y para hacer goles necesitas la posesión, entonces, la posesión no es algo que yo quiero tener para ganar el partido, que digan, hey, ese es el que más posesión tiene, no, es un final. O sea, esto es como decir yo quiero dinero. Ok, yo no quiero trabajar, yo lo que quiero es dinero. No, es que si quieres dinero, necesitas trabajar para tener dinero. No trabajas porque te guste trabajar. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Hay quienes disfrutan su trabajo y muy bien, ojalá y todos podamos hacer eso. Pero eh, vos no trabajas porque te guste trabajar en sí, o sea, o porque tu vida sea vivir para trabajar. Trabajas porque ese es un medio para alcanzar el dinero. Entonces, lo mismo con los goles y lo mismo con la Masía. Para poder ganar los partidos necesitas tener los mejores jugadores posibles ahí. Y para tener los mejores jugadores posibles, tenés que fichar a los mejores, tenés que ver en el mercado quiénes son los mejores jugadores que están por ahí en las ligas, en las mejores ligas. Puedes hacer eso o puedes crearlos vos. Entonces, el Barça no tiene la Masía para que digan que tiene la mejor academia de fútbol. No, el Barça tiene la Masía para crear los jugadores que van a llegar al primer equipo y que van a brillar y que van a traer éxitos. Eh, por ejemplo, se ha estado hablando bastante de cómo el Trampas está vendiendo sus jugadores y dicen que no sé cuántos millones han ganado solo por la venta de sus canteranos. Bueno, eso es bastante engañoso porque el hecho de que paguen tanto por un canterano no quiere decir que sea bueno, no quiere decir que sea exitoso. Tal vez ese es el modelo de negocio del Trampas, hacer jugadores para venderlos, jóvenes para venderlos, para ellos fichar otros jugadores después de otras, formados en otras escuelas. Pero no quiere decir que porque estás vendiendo jugadores de tu cantera a un alto precio son buenos, porque habría que ver quién los está comprando y por qué. Qué es lo que buscan esos jugadores o qué es lo que lo ha llevado a pagar esas cantidades. Entonces, eso es bastante engañoso. Lo que no es engañoso es cuando un jugador llega al primer nivel y rinde. Entonces sí puedes decir que esa academia sí está dando buenos resultados. Y en el caso de la Masía, sí hemos visto eso. Ya voy a entrar con los argumentos de por qué creo que es la mejor, pero creo que es innegable que los jugadores de la Masía quizás es la escuela de fútbol que más aporta a- al fútbol de élite. Ya no solamente en el Barça, sino vemos jugadores formados en la Masía, mismamente Cucurella, que ahora está en el Trampas, mismamente en esa posición Grimaldo, que no está en el Barça, pero brilla. Xavi Simons es un jugador que tal vez no ha brillado todo lo que podría haber brillado, sin embargo es un destacado, o sea, vos sabés que es un jugador muy, muy bueno. Entrenadores también, Guardiola, que es de la Masía y ha sido uno de los mejores, si no el mejor entrenador de la historia del fútbol. Y así, eh,
Podemos hablar de tanto que ha dado la Masía y bueno, mismamente en el Barça, los mejores jugadores, esa terna eh, del Balón de Oro en el 2010, si no me equivoco, con Messi, Xavi e Iniesta, que tener tres jugadores formados de la Masía como los mejores del mundo. O sea, son premios que llegas a obtener y la final de ese mundial también en el que Messi, formado en la Masía, podía ganar el mundial y si lo perdía él, lo ganaba Lamine, otro jugador formado en la Masía. Eh, y justamente eso también está aquí en la portada. Vemos a Lamine con los títulos que ha ganado, un jugador formado en la Masía. Pero vemos también a Cubarsí con el premio a mejor jugador joven del Mundial 2026, otro jugador formado en la Masía. Entonces, la Masía llega a tener todos estos premios, pero esos premios no es la meta de la Masía, no es la meta del Barça. Estos premios son resultados del trabajo que la Masía ha realizado. Entonces, si estos jugadores no tuvieran estos premios, si quitamos estos premios y no los vemos, no vemos quién ganó el trofeo Copa, no vemos quién ganó el Golden Boy, no vemos quién ganó el Balón de Oro del Mundial. Si hacemos todo eso a un lado y nos enfocamos solamente en el campo de juego, vamos a ver jóvenes como Gaby, como Fermín, como Bernal, mismamente Lamine y Cubarsí, que son jugadores, Valde, que tienen un nivel de élite impresionante, pero son niños todavía, son jóvenes, son futbolísticamente son niños, no son jugadores contrastados en Europa, sin embargo juegan como si lo fueran. Entonces, eh, esos hechos son los que hablan para mí que la mejor academia de fútbol es la Masía. Pero ahora voy a mis argumentos de por qué creo que esto ha llegado a ser así. Y lo primero que me gustaría destacar es la filosofía futbolística. Y con esto me refiero a que sin necesidad de apelar al talento, estos jugadores, estos niños, estos futbolistas que están en la Masía, se profesionalizan en una técnica encaminada al éxito futbolístico. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin necesidad de apelar al talento, sin necesidad de ver si el jugador es inteligente en cuanto al uso de su cuerpo, al uso del espacio en el que está, sin necesidad de ver si el jugador es rápido, sin necesidad de ver si el jugador tiene ese olfato goleador, si el jugador es un líder, si el jugador es un extrovertido que se la juega siempre con el balón, que puede regatear, sin necesidad de ver eso, de en qué es bueno, al jugador sin importar eso se le profesionaliza en una técnica encaminada al éxito futbolístico. ¿Qué es la técnica? Cuestiones básicas. El poder dar un pase, el poder disparar, el poder colocar el cuerpo. O sea, sin necesidad de si un niño es talentoso para eso, se le enseña y se le profesionaliza, es decir, se le lleva a la excelencia en esa filosofía futbolística. Una técnica encaminada al éxito futbolístico, es decir, cómo vos, como niño de la Masía, como futbolista de la Masía, vas a poder usar tu cuerpo, a poder usar los pases, a poder usar el disparo, a poder usar tu posición en el campo para tener éxito futbolístico. Repito, sin necesidad de apelar a su talento. Aquí se hace a un lado el talento. A todos se les enseña igual. Da igual si el niño es alto, si el niño es pequeño, si el jugador es rápido, es inteligente, repito, para ver el espacio en el que se encuentra, para ubicar a sus compañeros en el campo, sin importar nada de eso. Se les enseña a todos lo mismo, que es utilizar la técnica en el fútbol para tener éxito. Se les enseña que el éxito es colectivo y todo eso se les enseña, repito, sin importar el talento. Entonces, para mí eso trae muchísimo valor porque vemos jugadores que no destacan demasiado, mismamente Eric García, que para mí es uno de los ejemplos más claros, que es un jugador que si vos lo ves, no tiene la altura de Van Dijk, por ejemplo, o creo yo, la verdad es que no lo he visto, pero por lo menos no destaca por su altura como si lo hace Van Dijk, por jugar de cabeza. No es un jugador con la salida de balón de Cubarsí, no es un jugador rápido como Van de Ven, por ejemplo. Sin embargo, es un jugador que ahí está en la élite y no está ahí solo porque a los entrenadores les cae bien y ya está. No, está ahí porque es un jugador cumplidor, porque sin necesidad de tener talento, sin necesidad, o sea, obviamente que tiene talento,
por eso ha llegado a lo profesional, pero me refiero que no es un fuera de serie como si lo son Cubarsí, Van Dijk en su momento, Van de Ven, repito, con su velocidad que destaca bastante. Eric García no es un jugador que destaque en algún área como estos otros defensores, sin embargo está ahí en el primer nivel, sin necesidad de ser un talentoso extraordinario, está allí y no solamente te cumple como defensa central, que es su principal rol, sino que lo hemos visto como lateral derecho, lo hemos visto como mediocampista defensivo y ha cumplido. Un jugador luchador, que lo he dicho en otras ocasiones también, la lucha, el presionar, el estar enfocado, el estar concentrado, es algo que se aprende, pero no es algo que algunos tienen y otros no, es una decisión. Y eso Eric García lo tiene. ¿Y cómo adquirió eso? A través de la Masía. Entonces, sin necesidad de que los niños sean talentosos o sean extraordinarios o sean prodigios, tienen posibilidades de encaminarse a la profesionalidad en el fútbol a través de esta filosofía futbolística. No hay otra filosofía que te permita hacer eso. Si jugás a la contra, necesitas jugadores rápidos. Y para eso sí necesitas talento. No puedes jugar a la contra con jugadores lentos. Necesitas que sean rápidos. Entonces ahí sí necesitas ver el talento. Que tengan talento en cuanto a la velocidad, a la finalización. Pero con el cruifismo no. Porque la que corre es la pelota. Puedes jugar como jugaba el Barça de Guardiola o como jugaba Xavi, que era más contemporizador todavía, pero puedes tener éxitos de esa manera. Ya Xavi lo ha demostrado justamente con jugadores de la Masía. Entonces, con Gavi, con Cubarsí, con Lamine, han sido un equipo competitivo, ha sido un equipo que le ha ganado ligas, copas y supercopas al Trampas. Entonces, eh, creo que la Masía, el éxito de la Masía pasa por esta filosofía futbolística, porque se les enseña a respirar fútbol, a saber manejar bien el fútbol, sin importar cuánto talento el jugador tenga. Entonces, no importa que seas o no talentoso, esos niños sí crecen con ese aprendizaje, respiran el fútbol, la posesión, el dar pases, el cómo darlos. Recuerdo que Piqué no sé en qué fue que le escuché, que decía él que a su hijo le dice, tenés que dar 1000 pases a un punto en la pared. Y el niño dice, ¿por qué 1000 pases y solamente a ese punto? Porque el hecho de darlo 1000 veces al mismo punto, lo vas perfeccionando. Entonces, cuando ya perfeccionaste cómo posicionar tu pie, con qué fuerza darlo, eh, cómo poner tu cuerpo, cuando aprendes todas esas cosas, la dirección, el enfocar, el saber cómo equilibrar o cómo calibrar más bien tu pie con el punto donde querés mandar el balón, en qué parte del balón darle. Cuando perfeccionas eso, entonces ya puedes darlo en cualquier punto, porque ya perfeccionaste la fuerza, el tiempo, tu cuerpo, tu pie, el balón, todo ya lo tenés bien automatizado. Entonces, esos automatismos vienen por ese aprendizaje que tienen desde pequeños en la masía. Entonces, eh, para mí, esto es un área muy importante por el cual la masía tiene tanto éxito. Ahora, el hecho de que no se vea el talento para enseñarles la filosofía no quiere decir que el talento no se tome en cuenta. Y claro que se toma en cuenta. Y otra de las razones por la que creo que la Masía es la mejor academia de fútbol es porque pulen el talento, lo trabajan, lo perfeccionan. Y bueno, aquí escribí, los jugadores pulen su talento y lo disponen a la mejor ejecución posible de la filosofía futbolística. Es decir, se analiza el jugador si es rápido, si es inteligente con los espacios, si es alto para ir si tiene buena estatura para ir de cabeza, si es un líder, si tiene la salida de balón de Cubarsí. Entonces, vemos en la imagen a Bernal, que para mí es un jugador talentoso, o sea, la inteligencia espacial que él tiene, la inteligencia para utilizar su cuerpo, es de un jugador superdotado en ese aspecto tipo Sergio Busquets. O sea, no estoy diciendo que va a llegar a ser como él, no digo que es igual, pero sí tiene esa inteligencia similar.
O sea, no es idéntico, no es una copia, pero sí es similar más por la posición del campo que ocupa, que sabe utilizar su cuerpo para defender, sabe dónde están sus compañeros, sabe por dónde llevar el balón. Entonces, para mí, Marc Bernal es un jugador muy interesante que tiene ese talento. Pero claro, ese talento se le ha perfeccionado, se ha pulido para que sirva de la mejor manera para la filosofía futbolística. Aquí no es que a los que no tienen mucho talento se les enseña a jugar bien con todos, pero a los que tienen talento se les enseña a ser individualistas, para nada. El ejemplo de Lamine. Lamine es un fuera de serie para el regate, es un jugador atrevido, es un jugador que no se ahueva, diríamos aquí en El Salvador, no es un jugador eh, que se intimide delante de los defensores, pero eso no se le ha llevado a enseñarle que el equipo tiene que jugar para él. No, se le ha enseñado que él tiene que jugar para el equipo. Lo que digo aquí, lo que escribí, la mejor ejecución posible de la filosofía futbolística. El equipo no está al talento, no está al servicio del talento del jugador. Es el talento del jugador el que está al servicio del equipo. Entonces, sin importar cuál sea el talento que tengan estos jugadores, se les enseña desde pequeño que ellos son los que tienen que trabajar para el equipo, que ellos tienen que priorizar el equipo. Entonces, para mí eso convierte a la Masía en la mejor academia de fútbol, porque les está enseñando desde pequeños, como dice el proverbio, instruye al niño en su camino y cuando será viejo no se va a apartar de él. O sea, si a un niño le enseñas desde pequeño que tiene que esforzarse, que tiene que ser disciplinado, que tiene que trabajar para el equipo, entonces cuando sea mayor va a mantener esos principios. Claro, si él así lo quiere también, si es disciplinado ya cuando es su decisión serlo. Entonces, por lo menos le estás enseñando la verdad, le estás enseñando el camino correcto. Entonces, la mayoría de estos niños lo han hecho, por eso es que han llegado hasta donde están. Lamin no ha sido un indisciplinado y que por suerte ha llegado hasta donde ha llegado. Eh, Cubarsí, o sea, es un jugador enfocado. Bernal, un jugador enfocado. Cazador, Fermín, jugadores muy interesantes que están allí porque han aprendido a llevar su talento a la disposición del equipo. Entonces, obviamente que el Barça ficha a estos niños talentosos, les descubre el talento que tienen para el fútbol, pero no se enfocan solamente en el talento, sino en cómo el talento puede servir para tener éxito futbolístico. Y por eso que vemos estos jugadores que ya no dan un 100%, sino que dan mucho más porque su esfuerzo, su talento, su capacidad se suma al talento y a la capacidad de los demás. Lo que puede lograr una persona, lo que pueda lograr una persona talentosa no es lo mismo a lo que puede lograr si se une a otra persona. Por ejemplo, un vendedor puede ser muy talentoso para las ventas y puede tener buenos resultados, pero no va a ser lo mismo si él se une a otro vendedor. Entre los dos pueden vender mucho más. Ahora imagínate si estos dos vendedores, los dos son talentosos. Entonces así es como viene el éxito del Barça, que tenés un jugador talentoso, pero así como Lamine, pero su talento no da solamente lo que él puede dar, sino que su talento da más frutos porque él juega con otros niños, con otros jugadores, valga la redundancia, que son talentosos también, que tienen la misma idea futbolística. Entonces, el éxito viene por ahí también, por pulir el talento de estos jugadores. Se les ha enseñado a ser parte de un equipo, a que sin importar cuál sea su talento, qué tan rápido seas como Valde, vos tenés que jugar para el equipo. No juegan ellos para vos para que vos corras. Vos corres para que el equipo juegue mejor, para que tenga mejores posibilidades. Y así es como llegan a mantenerse en la élite, que eso es de lo que me gustaría hablar también. Como último punto que me gustaría mencionar, creo que podríamos pasar horas aquí hablando de eso, no sé cuánto tiempo llevo ahorita de video, pero ya para ir finalizando, otra de las cosas por las que creo que la Masía es la mejor academia de fútbol es por un entorno ideal dado a los jugadores. Y por aquí escribí, después de años de perfeccionamiento en la filosofía de juego y talento, tienen un entorno profesional ideal. Y es que los jugadores llegan al primer equipo, pero no se encuentran con algo totalmente diferente. Se encuentran con el mismo ambiente con el que han jugado tantos años en la Masía. Y eso es lo que los lleva a
a desenvolverse correctamente, a hacer uso de los aprendizajes que han adquirido a lo largo de todos sus años en la masía. Eso es como que a un niño vos le enseñes, qué sé yo, le enseñás dos idiomas, el español, que es el que hablamos por lo menos aquí en Salvador, y le enseñas el inglés desde pequeño. Entonces, este niño va a crecer con los dos idiomas. Pero ¿qué pasa si cuando llega a los 18 años, que es la mayoría de edad acá en El Salvador, y que tiene que ir a trabajar? ¿Qué pasa si lo mandas a trabajar en un lugar donde solamente se habla chino? Él puede ser experto en el inglés, puede ser un experto en el español, puede manejarlo muy bien ambos idiomas, pero el chino es totalmente diferente para él. Entonces se le va a complicar la cosa y no va a poder desenvolverse correctamente. ¿Por qué? Porque aunque tiene la mejor preparación, no llegó a un ambiente ideal, no llegó a un entorno ideal. Eso es lo que le pasaría a estos jugadores si se les enseña a jugar de esta manera, pero al llegar al primer equipo van a jugar a la contra. No te van a servir estos jugadores. Entonces la Masía perdería toda su capacidad. Porque sí podría venderle estos jugadores interesantes al Qatar Saint-Germain si sigue ahí Luis Enrique, al City si Maresca continúa con la idea de Guardiola, se lo podría vender al Arsenal, algunos jugadores tal vez podrían servirle con esa filosofía contemporizadora que tienen. Podría vender algunos jugadores, pero el motivo principal por el que existe la Masía, que es nutrir al primer equipo, no te va a servir, porque entonces tendría un entorno totalmente ajeno al Barça, cosa que actualmente, por lo menos con Flick, afortunadamente no sucede. Con Flick los jugadores tienen un entorno ideal para estar con balón, para presionar, para atacar, para sacar a lucir sus talentos, sus aprendizajes en la técnica. Entonces, tengo aquí la imagen de Gaby en pantalla porque él es un ejemplo de eso. ¿Cuántos años ha pasado en la Masía? Y al llegar al primer equipo se desenvuelve bien porque es lo mismo con lo que ha jugado desde pequeño. La misma, el mismo escenario, la misma técnica que le jugaba, que le funcionaba, perdón, en las divisiones inferiores, es la misma que le funciona a nivel profesional. Eso es como a un niño que le enseñas a contar desde pequeño, le enseñas que las matemáticas, cuál es el funcionamiento de las matemáticas, que él aprende a sumar, o sea, y le gusta sumar y le gusta. Entonces, si llega a un trabajo en el que tiene que sumar, va a hacer lo mismo, va a sumar y sumar y sumar, a hacer restas, a multiplicar, a dividir. Se va a divertir porque es lo mismo con lo que ha crecido. Si le enseñas a un niño a pintar, y a él le gusta pintar y ves que tiene talento para eso, cuando sea mayor y se dedica a pintar, va a hacer lo mismo que ha hecho toda su vida. Obviamente que se va a desenvolver mejor que aquel que está aprendiendo a pintar a sus 18 años. Le lleva ventaja. Y esa es la ventaja que tiene el Barça. Que cuando llegan al primer equipo, cuando llegan a nivel profesional y tienen que aprender a dar pases, tienen que tener la posesión para poder tener mejores resultados en el fútbol. Eso ya no lo tienen que aprender cuando llegan a nivel profesional, eso ya lo traen aprendido. Entonces lo mismo que hacían, lo hacen a este nivel. Claro que los rivales son mejores, los rivales son más complicados, sí, todo lo que quieras, pero el hecho es que ellos llevan ventaja porque ya saben hacer eso, ya saben cómo buscar los espacios, ya saben cómo poner su cuerpo, ya saben el espacio, ya saben cómo hacer uso de su velocidad, ya saben cómo mandar un pase filtrado, dónde buscar los espacios, a quién presionar, cómo presionar. Ya tienen todo ese conocimiento. Entonces, eh, para mí ese es otro de los puntos por los cuales la Masía es la mejor academia de fútbol, porque les permite ese entorno ideal para que ellos se desenvuelvan correctamente a nivel profesional y entonces el Barça tenga los resultados que tiene. Ganarle ligas al Trampas. Es un equipo muy tramposo, pero se les gana con esos niños que han llegado ahí tras años de formación en la Masía. Ojalá y algún día en mi país, El Salvador, tengamos algo como esto, poder enseñarles a los niños desde pequeños esta manera de jugar. Fuera un sueño, pero claro, necesitas mucho trabajo, mucha inversión de dinero para eso. Porque claro, esos niños no solamente llegan una horita y se van, no.
viven y respiran fútbol. Entonces, necesitas entrenadores para que les enseñen correctamente a los niños. No es lo mismo enseñarle a un adulto que enseñarle a un niño. Necesitas entrenadores que sepan enseñarle a estos niños, que tengan esta conexión con los niños. Entonces, eh, creo que la Masía es la mejor academia de fútbol, pero eso le permite al Barça ser el mejor equipo del mundo también. Porque claro, si necesitas fichar a estos talentos, necesitas mucho dinero y eso solamente lo tienen jeques y ni ellos. O sea, no creo que el Paris Saint-Germain, por ejemplo, pudiera afrontar, si quisiera, el fichaje de Lamine, de Cubarsí, de Bernal, de, ¿qué podríamos decir? Otro jugador diferencial que haya en el fútbol de élite. No podría fichar a todos esos jugadores que, supongamos que Cubarsí está en el Atlético de Madrid, que Lamine está y con este mismo precio, o sea, que Lamine está en el Barça, que Bernal está en el Villarreal, por decir algo, en la Real Sociedad. Y supongamos que tenés que fichar a estos jugadores por 200 millones cada uno. O sea, no puedes ficharlos a todos de un solo. Es imposible, incluso para ellos. Es mucha inversión. Pero capaz que ni llegan a existir sin esa filosofía. Entonces, eh, es lo mejor. La Masía es de las mejores cosas para el Barça, para el primer equipo. Y con estos jugadores con quien llegas a ganar estas ligas, llegas a ganarles estas copas, estas supercopas al trampas, llegas a ganarle, a ser competitivo en Champions, a que tengan que robarte para que no la ganes. Entonces, así como lo veo yo, espero haberme explicado de la mejor manera. Sin más, gracias por estar acá. Les invito a que en los comentarios ustedes me dejen su opinión también, qué les parece la Masía, qué opinan al respecto. Y gracias, un saludo y mucho ánimo.